Salud. Ingresamos a nuestro tema para las personas que todavía no conocen o que quizás se están conectando con nosotros. En este momento vamos a hablar sobre las lesiones de tobillo. El especialista ya nos acompaña en esta oportunidad para ayudarnos a entender un poco acerca de ella. Doctor, deben corresponder al tipo de lesiones más frecuentes de la vida diaria de cualquiera, sea deportista o no, en el día a día, como que nos encontramos con este tipo de lesiones. ¿Existen diferentes tipos? ¿Cómo podemos conocer acerca de este tipo de lesiones y si es de preocuparnos? Sí, definitivamente son las lesiones más frecuentes que probablemente suceden en las articulaciones. La articulación del tobillo, por su ubicación y por cómo funciona, siendo una articulación muy pequeña, es muy susceptible de lesionarse. Cualquier persona está caminando, se dobla el tobillo, a veces el doblarse o el mecanismo de lesión es mínimo, pero sí puede producir lesiones importantes. Definitivamente es una de las lesiones más frecuentes en la consulta de traumatología. ¿Y cómo se diagnostican las torceduras? Bueno, el tema torcedura básicamente se refiere a un esguince. Ya. Lo que sucede en un esguince es que los ligamentos que sujetan a la articulación, que son 3 de un lado, de la parte afuera y 1 adentro, se estiran y si es un grado severo, se rompen o parcialmente o totalmente. Entonces el paciente que ha sufrido cualquier trauma en el que invierte el tobillo, mete el pie hacia adentro o saca hacia fuera el pie, va a sentir dolor inmediatamente. A los pocos minutos se hincha, inclusive se pone verde el tobillo. Después de unas horas, si es que no ha hecho tratamiento o sigue caminando con el pie lastimado, pueden aparecer hasta ampollas. Entonces, dependiendo del grado del trauma, es como se van presentando los síntomas en el tobillo. Hablemos de un grado de trauma pequeño, digamos, de ese que estamos caminando en la calle, nos doblamos un poquito, nos duele, pero nosotros, como no queremos ir al médico, decimos, no, esto se va a pasar, yo llego a mi casa, muevo mi pie, lo pongo en lo vendo o a veces lo presiono. Todas esas cosas que a veces lo hacemos con métodos caseros. Si no nos curamos bien, ¿se puede agravar o podemos seguir arrastrando esa lesión? La pregunta es muy buena porque definitivamente la mayoría de las lesiones del tobillo suceden de esa manera. Es decir, nos doblamos el tobillo, nos duele un poco, no le prestamos mucha importancia, tomamos cualquier antiinflamatorio que tenemos en casa o nos ponemos una venda y no vamos al médico. Pero esas son las que frecuentemente terminan en un tobillo después doloroso. 6, 8, 12 semanas después el paciente va a la consulta y dice, me doblé con un trauma muy leve hace 5 o 6 semanas y me duele. El problema es que en un esguince el tobillo se abre, el mecanismo es que se abre la articulación y vuelve a su lugar. Entonces los ligamentos pueden cicatrizar, de una u otra forma van a cicatrizar, pero por dentro se forma un tejido cicatrizal que se llama, su nombre técnico es síndrome meniscoide, que es una membranita, una especie de algodón entre los dos huesos de la articulación del tobillo, entre el astrágalo y la tibia, que cada vez que uno camina pincha y empieza a doler. Entonces el paciente después tiene dolor continuo, siente que le pincha el tobillo y eso frecuentemente termina en cirugía a través de una cámara para poder sacar, es decir, un trauma tan sencillo, tan simple como doblarse el tobillo, no estamos hablando de algo complicado, de un cuadro dramático, termina en este tipo de cosas, es muy frecuente. ¿Y qué deberíamos hacer? En este caso es importante, si nos ha salido en la calle, ponerse hielo, lo que tengamos en casa, acudir al médico. Es importante hacer una radiografía, porque a veces siempre en toda lesión de tobillo tenemos que tener una radiografía, porque a veces suceden pequeñas fracturitas, nosotros las llamamos avulsiones, o definir si realmente es un esguince, porque un esguince por concepto no hay lesión de hueso, solo es ligamentario, pero una radiografía nos dice si hay o no hay, la descartamos, y si hay, tratarla de la manera correcta. Si es un grado leve, inmovilización, tapes, rehabilitación, fisioterapia, pero si es un grado más severo y es inmovilización, bueno, antes se usaba yeso, ahora se utilizan aparatos especiales para inmovilizar, pero inmovilizarlo, porque ese ligamento que se estiró, que se rompió o parcial o totalmente, tiene que volver a cicatrizar, y lo hace estando el tobillo inmovilizado. Si seguimos caminando, cicatriza, pero cicatriza laxo, cicatriza mal y ocasiona el dolor del cual hablábamos. Hay personas que son más propensas a tener o a llegar a este tipo de lesión o agravar la lesión, así como lo explicaba, o es en general
quizás una persona que tenga mejor alimentación, una vida activa, más deportista, puede evitar llegar por una simple lesión de la que usted explicaba a esos problemas? No hay una regla, o sea, no hay un grupo etario, es decir, este grupo de edad o este grupo de, si son sexo masculino o femenino se lastima, no. Creo que la gente más susceptible es la gente deportista. Y sobre todo la gente deportista el de fin de semana que no se cuida al momento de hacer el deporte. ¿Qué implica esto? Y por ahí va la recomendación. Siempre que hagamos deporte 1 o 2 veces a la semana debemos de calentar, hacer ejercicios de estiramiento y calentar 10 minutos antes de poder hacer nuestra actividad. Es esa la gente, la que no calienta, la que no se prepara, la que utiliza un zapato inadecuado en un terreno inadecuado, el que se tiende a lastimarse más. Obviamente si estás acostumbrado a hacer actividad deportiva diaria, tienes ya más fortalecidos la musculatura que rodea el tobillo, que de alguna forma te protege. Pero la más susceptible es esa, la del deportista de fin de semana, que somos la mayoría, que jugamos un par de veces a la semana. Ahora que está tan de moda igual el tema de las carreras, el fin de semana. Exactamente, sí. Van a correr sin calentar, sin preparación física, 5 o 10 kilómetros, claro, y terminan con el tobillo hinchado, aunque no haya habido un trauma, y eso también es importante comentarlo. Pasa que la gente se pone a trotar 5 o 10 kilómetros en una mañana, como en las maratones o en las carreras que están habiendo, sin tener un trauma, termina con el tobillo hinchado y por lo tanto dice, bueno, me duele, ¿qué pasó si no me hice nada? Lo que pasa es que ese tobillo reacciona, se inflama frente al mecanismo que ya de hecho es traumático de golpear el terreno sin preparación. Y el momento que tenemos esa lesión o esa fractura en nuestro tobillo, listo, fuimos al médico, nos hicimos todo el tratamiento, nos cuidamos, ¿será que vamos a tener problemas toda la vida en el tobillo? Tal vez cuando me ponga taco alto a alguna mujer, o en el momento de que esté haciendo ejercicio me va a comenzar a doler. No, si hacemos un buen tratamiento, si es un esguince leve, una inmovilización no muy drástica, si es un esguince severo, una inmovilización formal, con un yeso, con una bota ortopédica, o si es una fractura, tratarla de la manera correcta, no deberían de quedar secuelas. Lo importante de esto es la inmovilización y la rehabilitación, fisioterapia y rehabilitación para que no queden secuelas. Habitualmente cuando hacemos eso no hay ningún problema, ¿no? Y el paciente vuelve a su actividad normal. ¿Y más o menos cuánto es el tiempo de recuperación? En general, 6 semanas. 6 semanas. Un tiempo largo. Sí, estamos hablando de un esguince de grado 1 o un esguince de grado 3, que es el más severo. 6 semanas es el tiempo que el paciente, el que debe parar, debe de hacer su fisioterapia o si es necesaria inmovilización con la ayuda de un médico, ¿no? He escuchado alguna vez, no sé si es un mito o creencias a veces caseras que nosotros tenemos, me he golpeado un poquito la rodilla, dice, pero el dolor o el reflejo lo siento en mi tobillo y me ha empezado a doler el talón al caminar. ¿Tiene alguna relación el tobillo con la rodilla? Probablemente la relación va por el lado de que el momento del trauma de golpearse produce un trauma indirecto en el tobillo. Es frecuente que te golpees la rodilla, pero el tobillo lo dobles, apoyes mal, o sencillamente el haber tenido una lesión en la rodilla hace que estés apoyando mal, estés cojeando y por lo tanto se inflame el tobillo. Pueden haber traumas indirectos en el tobillo, que es de lo que creo que está hablando. Tenemos consultas de las calles, vamos a ver qué es lo que desea saber la gente sobre el tema. ¿Qué tipo de lesiones es la más grave? Enhorabuena. Doctor, ¿qué tipo de lesiones es la más grave? Los esguinces grado 3 que no son tratados y las fracturas, definitivamente. Que es parte de lo que ya nos ha ido explicando. Y dentro de esa relación que hablaba Alison con el tema de la rodilla y los golpes y las diferentes lesiones, en alguna oportunidad un especialista nos explicaba de que hay articulaciones que al pasar de los años se van desgastando y es inevitable y se deben hacer ciertas cosas para evitar los dolores, esas incomodidades que hay al momento de hacer deporte. Sucede lo mismo con el tobillo, debemos tener algún tipo de cuidado mientras vayan pasando los años con este tipo de articulación. Sí, lo importante es tratar las lesiones, porque habitualmente las secuelas, el desgaste, la artrosis en el tobillo, que en promedio se lesiona en el tobillo y no hace un buen tratamiento, y estamos hablando de un esguince grado 2, 3 o fractura, en 5 años es la articulación que más rápido se desgasta. En 5 años hace artrosis, ese tobillo es muy doloroso en 5 años. Wow. Ya requiere procedimientos muy serios quirúrgicos para poder solucionarlo. Por lo tanto, lo importante y el mensaje es que si uno tiene un trauma, así sea leve del tobillo,
tiene que ir al médico. Ahora, la manera de protegerlo es haciendo actividad diaria, de impacto leve, caminatas, trotes suaves, nadar, fortalecen la musculatura periarticular del tobillo, es fantástico. De esa forma es la que podemos proteger, mantener una articulación móvil, sana y fuerte en la musculatura que la rodea. Y en el tema de alimentación, ¿tiene algo que ver en poder prevenir? No hay un alimento específico, pero bueno, tener una buena alimentación en general es bueno, ¿no? Una alimentación sana, saludable, ayuda a mantener todas las articulaciones bien y vivas. ¿Y hay algunos ejercicios que podamos hacer, aparte del estiramiento, calentar, en nuestra casa, así para fortalecer nuestro tobillo? Sí, definitivamente debemos tener una rutina de hacer actividad, algo así como un pequeño gimnasio en nuestra cama, o si lo tenemos en casa, perfecto, moviendo los tobillos, estirando los dedos, las fascias plantares para que no nos aparezcan dolores periódicos. Es bueno mantener todas las estructuras que están alrededor del tobillo estiradas, ¿eh? Doctor, hay un tema que a mí me llama mucho la atención en relación a la alimentación y lo que decía, el poder fortalecernos y demás, con el tema del calcio, esto ya dirigido para los huesos, ¿no es cierto? Fortalecernos. La leche nos ayuda, no nos ayuda, pasada cierta edad necesitamos consumir calcio de otra manera. Sí, el tema del calcio es un tema aparte, ¿sí? Podemos hablar toda la mañana de esto. La leche, por supuesto, tiene un aporte de calcio importante. Hay mucha gente joven, 20 años, 25 años, mujeres, es muy buena tu pregunta, van a la consulta y dicen, doctor, necesito calcio, me duelen los huesos. Eso no es cierto. No, es decir, primero, la deficiencia de calcio, la osteopenia, osteoporosis, no duelen, son silentes. Solamente se manifiestan cuando uno se cae, un pequeño golpe, se fractura, porque el concepto es que con estas dos enfermedades, osteopenia y osteoporosis, el hueso se debilita, se hace frágil, no se recupera, pero no duele, a menos que tengas una fractura. Entonces, un paciente de 25 años va a la consulta por calcio porque le duele las articulaciones. No, hay otras causas. Lo que pasa es que en la mujer, sobre todo en la mujer, después del climaterio, 45, 48 años, por los cambios hormonales, empiezan a suceder fenómenos de reabsorción ósea, por lo tanto, la osteopenia y la osteoporosis son más frecuentes. Es en esa edad, es ese grupo de riesgo donde tenemos que empezar a actuar. Hacer una densitometría, ver si necesita un suplemento de calcio, a veces otros medicamentos más para poder sustituir, pero antes no, en general no. Entonces, mujeres 45 entrando en el climaterio, dejan de menstruar, es el momento en el cual tienen que preocuparse de esto, porque sí es un problema grave, ¿eh? Es un problema de salud mundial el tema de la osteopenia y la osteoporosis. Perfecto, doctor. Nosotros tenemos una consulta que está en línea. Raquel de Domínguez está preparada para dar su consulta. Buenos días, señora Raquel. Buenos días, muchas gracias. Quería hacer una consulta. Cabalmente el día viernes me doblé el tobillo, una sandalia. Y fui al traumatólogo y me puso un inmovilizador, me dice por 4 días porque es fisura, pero puede ser que me pongan yeso. ¿Hay esa posibilidad o no voy a seguir solo con inmovilizador? Muchísimas gracias, señor Raquel. Si es una fisura, es una fractura. El término de fisura es para minimizar una fractura, pero en realidad es una fractura y hay que manejarla como tal. Los inmovilizadores pueden servir, son muy útiles si es que esta fractura o fisura es estable, no se va a mover, no va a rotar, porque el fragmento a veces rota y en ese caso ya se convierte en cirugía. Si ese es el caso, un inmovilizador sirve. Si no, es mejor hacer una inmovilización más conservadora con un yeso. Perfecto, muchísimas gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros a través de las consultas de las calles y esta última llamada. Doctor, un placer. De la forma más clara posible nos ha explicado todo lo que tiene relación a este tipo de lesión. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Gracias. Hasta aquí llegamos en nuestro sector. Salud.